With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Paula tiene 41 años y desde hace 6 vive en Barcelona. Tras varios años de alquiler, ella y su pareja han decidido comprar una vivienda. A nivel personal, para mí, ha supuesto un antes y un después. Tienes algo que ya es tuyo, que puedes poner a tu gusto, que no tienes que estar pensando en si me van a subir el alquiler, sino si es un poco diferente. Este es el deseo de buena parte de la población, tener una vivienda en propiedad. Y en la mayoría de los casos, para ello, se necesita una hipoteca, un préstamo vinculado a la vivienda que suele firmarse a largo plazo, una de las grandes decisiones financieras que se toma en la vida. Puede dar un poco de vértigo firmar un préstamo a 25 o 30 años incluso. ¿No, Raquel? Sí, se trata de una decisión importante y que exige reflexión, y no solo por el plazo, que también, sino por el desconocimiento y la complejidad de todo el ecosistema hipotecas. Son muchos términos que no se conocen o que no se entienden bien, condiciones que quizá no se habían tenido en cuenta. Una cosa está clara, hay que saber qué firmamos. Pues de hipotecas vamos a hablar en este episodio de Finanzas con F, un podcast que quiere acercarte a la economía de forma sencilla, para que puedas tomar decisiones basadas en una información fiable. Soy Marta Garijo. Yo soy Raquel Cinca. Finanzas con F, un podcast con el apoyo de CaixaBank. Las hipotecas son probablemente uno de los términos más utilizados en las finanzas cotidianas. No en vano, comprar una vivienda es un desembolso importante y las familias suelen necesitar un préstamo a largo plazo para poder hacer frente a este gasto. Y es que alrededor de un 60% de las compraventas de vivienda se realizan con una hipoteca. Si te parece, Marta, para empezar vamos a hacer una radiografía del mercado hipotecario en España. En el año 2023 se firmaron casi 400.000 hipotecas. La cantidad media que se pide es de 138.000 euros y la cuota mensual ronda los 700 euros. Además, hay que tener en cuenta que España ha sido tradicionalmente, hasta hace solo unos años, un país de hipotecas variables. Esta campana que hemos oído será familiar para quienes escucharon nuestro anterior episodio. Ha sonado porque hemos utilizado un término que no hemos explicado suficiente y va a ser algo que se repita en este podcast porque queremos que cualquier palabra que pueda generar dudas quede perfectamente explicada. Así que allá vamos. Las hipotecas a interés variable son aquellas en las que la cuota va revisándose periódicamente, normalmente cada 6 meses o cada año. El interés aplicado se calcula al sumar un diferencial que permanece constante y un índice de referencia, normalmente el Euribor, cuya evolución está marcada por los tipos de interés que establece el Banco Central Europeo. En los últimos años, y debido fundamentalmente a esa subida de los tipos de interés, ha crecido notablemente la contratación de hipotecas a tipo fijo y también a interés mixto. Las hipotecas a interés fijo son aquellas en las que el tipo de interés y por tanto la cuota no cambian durante toda la vida del préstamo. En las hipotecas a interés mixto se cobra un interés fijo durante un periodo inicial para después pasar a un tipo variable. A raíz de la crisis financiera, el Banco Central Europeo rebajó los tipos de interés oficiales al mínimo, incluso a negativo, una situación con la que trataba de dinamizar la economía. Eso hizo que el Euribor y otros índices de referencia bajaran también. Una vez superada la crisis y pasada la pandemia, y con el objetivo de intentar frenar la situación de inflación, en 2022 el organismo hizo varias subidas de tipos, lo que hizo que también subiera el Euribor. La consecuencia es que los intereses de los préstamos suben y como resulta más caro endeudarse, se frena la demanda de crédito y, por tanto, puede haber menos compraventa de viviendas. Paula, con la que hablábamos al comienzo de este podcast, ha sido una de las personas que sí firmó una hipoteca el año pasado, en 2023. Una experiencia que vivió pues con sentimientos encontrados. Pensaba mucho la ilusión, pero sí que es cierto que bueno, al final es una decisión muy importante, es un cambio muy grande. Y como todos los cambios en esta vida, un poco de ansiedad, un poco de incertidumbre de haremos bien, no haremos bien, cómo vamos a elegir el piso. Entonces, ¿cuál es el primer paso que hay que dar a la hora de firmar una hipoteca?
hemos querido charlar con Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española, para que nos pueda explicar de forma sencilla la hoja de ruta que hay que seguir para contratar este tipo de préstamos. El primer paso, conocer cuánto dinero tenemos que pedir al banco. Esto no es una cuestión baladí, porque si pide menos dinero del necesario, pues tendrá problemas para la compra, y tampoco es cuestión de pedir más dinero del que se necesita, porque efectivamente hay que pagar intereses. Por tanto, lo primero importante es fijar cuál es exactamente la cantidad que se va a necesitar para comprar la casa. La cantidad total que pedimos al banco es el capital. Hay que tener en cuenta que no se suele conceder el 100% del valor del inmueble, sino un porcentaje. Los bancos suelen financiar hasta un 80% y a ello además hay que sumar otros gastos que hay que pagar, entre ellos los impuestos. Santos nos explica qué gastos debe asumir la familia. Bueno, pues las familias solamente tienen que pagar el gasto de la tasación. Es el único gasto que la ley es la ley, repito, la ley. Esto no es un tema de negociar. La propia ley del año 19 establece cómo se reparten los gastos y los titulares de un préstamo hipotecario solamente tienen que hacerse cargo de los gastos de la tasación, que es preceptivo y hay que tasar el inmueble que se quiere comprar y es el que va a servir de garantía para el préstamo hipotecario. Una vez que conocemos la cantidad necesaria para solicitar el préstamo hipotecario, el siguiente paso es analizar la oferta de hipotecas. Y ahí son muchos aspectos lo que deben tenerse en cuenta. Es importante analizar, por un lado, el coste total de la oferta hipotecaria, pero también cuánto se va a pagar de cuota mensual. Hay un consenso en torno a que ésta no debería superar alrededor del 35% de los ingresos mensuales como máximo. Lo óptimo, de hecho, es que no supere el 30%. Y hay que tener en cuenta también el plazo en el que se compromete a devolver el crédito. Y debemos fijarnos en otras cosas. Por ejemplo, si hay una mejora de condiciones contratando productos adicionales o si el préstamo incluye comisiones de apertura, de amortización o de cancelación total. La comisión de apertura es el importe que se paga a la entidad por formalizar la hipoteca. La comisión de amortización parcial o cancelación anticipada es el importe que se paga al banco por devolver parte o todo el préstamo antes de tiempo. Y por supuesto, otra decisión importante y que marcará la forma de calcular las cuotas mensuales es el tipo de hipoteca que se firma. De esto que hemos hablado antes, si nos interesa una hipoteca tipo variable, fijo o mixto. Yo creo que las circunstancias para contratar un tipo u otro tienen que ver más con las características que tengas tú respecto del riesgo, de tu nivel salarial, de cuáles son tus expectativas personales, que no realmente las del mercado, porque repito, es que a lo largo de 25 o 30 años los tipos subirán, bajarán y tendrán que hacer 50.000 oscilaciones y por tanto no va a haber una mejor decisión si fijo o variable. Creo que Santos tiene toda la razón, Raquel. Hay mucha gente que prefiere saber lo que va a pagar toda la vida del préstamo, sobre todo porque en 25 o 30 años, como él dice, la situación puede cambiar mucho. A raíz además de la subida de los tipos de interés, muchas familias han visto cómo su cuota mensual se ha incrementado considerablemente y por ello las hipotecas a tipo fijo han vivido últimamente un auténtico boom con cifras récord. Y otra opción que ofrece el mercado hipotecario, que hasta ahora no había tenido mucho éxito y no se conocía demasiado, son las hipotecas mixtas. Y una vez que ya se conocen los términos de las hipotecas, cuánto hay que pagar, cuántos años, qué tipo de hipoteca, llega la hora de acudir al notario. ¿Cuál es su papel? En una primera cita, este profesional nos explicará a los hipotecados todos los detalles de la operación y les da la oportunidad de que pregunten cualquier duda que tengan sobre ella. Ya en una segunda cita es cuando se procede a la firma de lo que es el préstamo hipotecario. Bueno, y ya pues firmado, pero aquí pues claro entran mil dudas. ¿Habré elegido bien? ¿Es fija o mixta la hipoteca que necesitaba? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que siempre existe la posibilidad, una vez firmada la hipoteca, de subrogar el préstamo con otra entidad, reducir el plazo de amortización de la hipoteca o llevar a cabo un proceso de novación. La novación consiste en que durante la vida de la hipoteca puedes solicitar un cambio en las condiciones inicialmente pactadas a tu entidad, que tras un análisis de la viabilidad económica y el mantenimiento de la garantía podrá acceder o no. Además, cualquier cambio que se quiera hacer en una hipoteca tiene un coste cero para el hipotecado, tanto en el caso de novación como de subrogación. Lo único que tendrá que pagar es la nueva tasación de la vivienda. Todo está recogido en la normativa, fue aprobada en el año 2019 y así nos lo contaba Santos González. Cualquier extremo de la operación es perfectamente renegociable, pero desde luego lo que sí que tiene también es la posibilidad
de que pasado el tiempo que fuera, pues negocia con otra entidad, le conceden una nueva hipoteca y lo que se produce es lo que se llama una subrogación. Y para acabar, vamos a repasar los términos más relevantes de los que hemos ido hablando en este episodio sobre hipotecas. ¿Te parece, Raquel? Venga, perfecto. Empezamos con tasa de interés. Es el porcentaje que la entidad bancaria te cobra por prestarte el dinero para la hipoteca. Puede ser fija o variable. Préstamo a tipo fijo es aquel en el que no se varía el tipo de interés durante toda su amortización. En cambio, a tipo variable, la hipoteca se referencia a un índice, normalmente el Euribor, y se revisa cada cierto tiempo. Euribor es el índice que determina el tipo de interés que nos cobra el banco si hemos contratado una hipoteca variable. Por tanto, dependiendo de si sube o baja, pagaremos más o menos por el préstamo. Amortización es el proceso de pagar un préstamo hipotecario mediante pagos regulares durante un periodo de tiempo específico. Novación consiste en modificar algún aspecto del contrato hipotecario original. Esto puede incluir cambiar la tasa de interés, aumentar o disminuir el plazo del préstamo o incluso cambiar el tipo de amortización. Subrogación es un término que se utiliza para referirse a una operación financiera en la que se cambia el acreedor de una hipoteca. En otras palabras, consiste en trasladar la deuda hipotecaria de un banco o entidad financiera a otra diferente. Hasta aquí este repaso a las claves de los préstamos hipotecarios. Volvemos pronto con un nuevo episodio para explicar lo que nos toca al bolsillo. Gracias por escuchar Finanzas con F, una producción original de la agencia F. La realización y la presentación han corrido a cargo de Marta Garijo y Raquel Cinca. El diseño sonoro y el montaje de Esteban Novillo. Hemos contado también con la colaboración de Matilde Martínez y la coordinación de Emilia Pérez. Hasta pronto.